Bueno, primero darle las gracias a la Fundación Unicaja, a Senior Team, por supuesto, y a todos ustedes. La verdad que el hablar el último tiene la ventaja de que ya conoce lo que se ha hablado, pero también tiene el problema de que hay cosas que ya se han dicho, ¿no? Hemos utilizado palabras como longevidad, envejecimiento, tecnología, inteligencia artificial. Pues yo voy a empezar con una pregunta. Y la pregunta es, partiendo de la base de que estamos en una economía del bienestar, con pilares de servicios públicos importantes, como pueden ser las pensiones, ¿no?, la sanidad, la educación, ¿realmente es sostenible económicamente y fiscalmente todo lo que se está diciendo aquí, desde el punto de vista público? Esa es la pregunta que voy a intentar responder. Es una pregunta muy difícil, es una pregunta bastante complicada, porque ahí tenemos que unir diferentes cosas. Yo he modificado un poquito el título de la ponencia, porque no solamente hay oportunidades de la economía plateada, que ahora la definiremos, sino también hay una serie de retos. Y es verdad que cuando yo uno esos retos y esas oportunidades, pues podemos llegar a eso que yo he puesto como un subtítulo, ¿no? Estrategia de envejecimiento activo. Son dos palabras que hemos utilizado mucho, que hemos escuchado mucho y que tenemos que encuadrarla bien dentro de lo que es la economía plateada. Y sobre todo tenemos que hablar de crecimiento, porque todo no son malas noticias. Pues evidentemente el sector público es un motor de crecimiento económico importante, también como lo es el sector privado. Y el sector también de las ONG, ¿no?, el tercer sector también, ¿no?, más encaminado a toda esa labor social, que es tremendamente importante cuando hablamos de economía plateada o el sector serio, ¿de acuerdo? Yo la estructura de mi presentación va a ser esa, aunque hay algunas cosas que voy a ir un poquito más rápido y me voy a centrar a lo mejor en otras que creo que son más interesantes, no por nada, sino porque ya se han puesto antes en manifiesto, ¿no? Voy a hablar de una pequeña definición, el impacto económico, los retos. Voy a hablar algo que no se ha hablado aquí, que creo que es importante, porque nosotros los economistas estudiamos lo que se denomina el capital humano. Y el capital humano es importante medirlo y hay que medirlo también desde el punto de vista de esa población que es senior. Y qué capital humano tan importante tienen ese colectivo senior. Yo creo que es algo que debemos de hablar. Voy a hablar de oportunidades tecnológicas, algunas se han comentado, en dos niveles, unas barreras de mercado y unas recomendaciones. Lo primero que voy a hacer es dar una definición que yo creo que todo el mundo sabe lo que es la economía plateada, Silver Economy, pero es importante tener claro qué es lo que engloba y qué es lo que no engloba. Aquí, en la definición, básicamente lo que vamos a hablar son de productos y servicios destinados a un colectivo determinado, y un colectivo determinado que, bueno, la literatura establece de 50 o más años. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros en la Facultad de Economía explicamos los mercados y explicamos la demanda de un mercado determinado, hay un concepto que es el concepto de elasticidad de la demanda. Ese concepto de elasticidad de demanda, para hacerlo muy sencillo, básicamente lo que me permite ver a mí es cómo una variación en el precio en términos porcentuales varía en términos también de porcentual la demanda de un producto. La demanda de un producto tiene una pendiente negativa, por tanto, a mayor precio, menor demanda. Pues bien, esa elasticidad lo que me mide es, ante una variación porcentual del precio, un 1%, cuánto varía en términos porcentuales la demanda. Pues bien, aquí hay una buena noticia. Y hay una buena noticia para las empresas. Las empresas que ya están mirando hacia el sector senior, hacia el sector de la economía plateada. Y es que la elasticidad de la demanda del sector senior es bastante rígida. Eso significa que por mucho que yo varíe el precio, en términos porcentuales, no varía tanto la demanda. Y eso a nivel de empresa es tremendamente positivo, porque una pequeña variación en el precio me varía mucho la demanda de un producto en términos negativos, pues eso es bastante malo a nivel empresarial. Por tanto, una buena noticia para las empresas es que la elasticidad de este colectivo del senior, economía plateada, es bastante rígida. Tiene otra ventaja, y es que, claro, hay una serie de servicios que antes no tenían tanta demanda y ahora van a tener una mayor demanda por el hecho de ese mayor porcentaje de personas por encima de 50 años, no solamente en España, sino a nivel nacional, mundial, europeo. Un pequeño inciso, yo los datos que voy a poner aquí sobre todo van a ser a nivel europeo, porque creo que estamos en un marco europeo y en el marco europeo es donde también hay mucha legislación de Silver Economy y sobre todo porque vemos un poquito por dónde están las líneas y dónde va, digamos, la fuente de financiación europea que al final se nutre de todos los sistemas nacionales, ¿de acuerdo? Los desafíos son muy grandes. Los desafíos, sobre todo, vienen de diferentes ámbitos, del ámbito económico, del ámbito social, del ámbito fiscal, del ámbito sanitario,
del ámbito educativo, del ámbito de la distribución, de la logística. Hay muchos ámbitos que se van a ver afectados por la economía plateada, ¿vale? Yo no tengo tiempo de hablar de todos los ámbitos, pero sí que voy a hablar por lo menos unas pequeñas pinceladas de lo que yo considero que son importantes en este entorno y en este ámbito de actuación. ¿Que ofrecen oportunidades económicas? Ya hablaremos un poco de eso, pero evidentemente oportunidades también hay, porque claro, esa elasticidad, esa curva de demanda más inelástica, más rígida, también provoca que ellos tengan una mayor capacidad de compra. Y esa mayor capacidad de compra también afecta mucho a la demanda de productos que se pueden hacer. Voy a dar una serie de cifras. Todas las cifras que hay aquí son a nivel europeo. A nivel europeo, en el año 2018, la Comisión Europea hizo un informe bastante completo sobre esas oportunidades y esos retos que había de la economía plateada a nivel europeo. Por poner algunas métricas que yo considero importantes, vamos a hablar del consumo. ¿Cuánto consume el sector senior? ¿Cuánto consume esa economía plateada a nivel europeo? Pues estamos hablando, tenemos ahí datos reales del año 2015 y datos de una proyección del 25, que aunque estamos en el 25 son datos que realmente todavía no se conocen de todo el año porque no ha terminado. Lo que sí se puede intuir claramente aquí es el importante crecimiento que hay en el gasto en el consumo de ese colectivo senior, tanto a nivel público como a nivel privado. Evidentemente nosotros consumimos bienes públicos, también bienes privados. Pues fíjense ustedes cómo pasamos de 3,5 billones a 5,7. Otro dato importante es la contribución al Producto Interior Bruto, en términos de la Unión Europea, de este colectivo senior, de este colectivo de economía plateada. Fíjense que estamos hablando del 28,8% del PIB europeo, sí, lo que es la producción europea, lo produce ese colectivo de esa economía plateada, de manera indirecta, de manera inducida, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar del 4,2 al 6,4 y vamos a pasar del 28,8 al 32 del PIB. Si yo cogiera ese colectivo de economía plateada, como pone aquí abajo, y lo considerara como un país, como una región, como un país, sería la tercera economía más grande del mundo si fuera una nación. Estoy hablando a nivel europeo, ¿eh? Por lo tanto, fíjense ustedes lo importante que es esta economía plateada en términos de PIB, en términos de riqueza, porque el PIB al final es renta nacional, ¿de acuerdo? Por tanto, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y después también, evidentemente, tenemos que hablar del tema de empleo. Y este tema de empleo a mí me preocupa mucho, también Emilio lo ha comentado antes, ¿no? Porque ha hablado de una cosa súper importante que es la productividad. Porque un empleo puede ser precario o de baja calidad, o puede tener mucha cantidad de empleo, pero no una alta productividad. Lo que sí les anticipo ya es que ante el problema de las pensiones, que nos preocupa, tenemos que saber que el tema de las pensiones, el sistema de pensiones puede ser de dos tipos. Un sistema que es el sistema de reparto o puede ser un sistema de capitalización. El sistema de reparto es el que tenemos actualmente en España. ¿Qué consiste eso? Consiste en que las pensiones que estamos recibiendo ahora son pensiones que están pagando la gente que está trabajando, de tal manera que la gente que está trabajando de manera activa, eso que se recauda es lo que se determina, se reparte entre la población que ya está jubilada. El sistema de capitalización, que hay en otros países, no es un sistema de reparto, sino que tú vas contribuyendo al sistema y después vas capitalizando ese aporte que haces al sistema vía laboral a la pensión final que tú tienes en un futuro. ¿Tendremos que pensar que a lo mejor tenemos que ir de un sistema de reparto a un sistema de capitalización? Pues seguramente sí. ¿O un híbrido? Pues seguramente sí, porque los números creo que nos salen con la situación ceteris paribus que hay ahora, la situación es bastante complicada. Por tanto, tercera economía, crecimiento anual de la demanda un 5%. ¿Qué significa esta? Que esa curva de demanda, que es bastante rígida, se va incrementando y esa curva de demanda se va desplazando cada vez más alejada del origen. Por tanto, eso es positivo desde el punto de vista económico. Así, hay un incremento de la demanda porque tiene también una mayor capacidad de gasto. Esa capacidad de gasto, fíjense, por ejemplo, que el 70% de los ingresos de esos mayores de 50 van a ser destinados al consumo. Pues será consumo, a la inversión, pero destinado al consumo directo. Ese consumo directo es muy importante porque puede hacer florecer sectores que a lo mejor antes, hace 40, 50 años, no tenían mucho peso, pero que ahora poco a poco van a ir teniendo muchísimo más peso. ¿Cuáles van a ser esos sectores? Pues hay una serie ahí de ganadores claros. Del envejecimiento de la población, hemos hablado, Emilio también lo ha comentado. Mercedes, hay unos sectores que ganan y otros que pierden. Yo creo que ganan todos los sectores, pero hay algunos que ganan más que otros. ¿Cuál es el ganador, el número uno? Evidentemente hablando de salud y bienestar. En ese salud y bienestar meteríamos también todo el tema de wellness, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el sector, digamos, primero ganador, según el estudio de la Comisión Europea.
Otro tema importante es la alimentación y la nutrición. El otro día estuvimos en una jornada en Marbella y se hablaba de que somos un país mediterráneo con dieta mediterránea, pero que no seguimos la dieta mediterránea. Y como no seguimos la dieta mediterránea, pues eso tiene consecuencias en su estado de salud, y no de ahora, sino en un futuro, ¿no? Por tanto, la nutrición y la alimentación es algo importante. Otra cosa también es tremendamente importante es el ocio. No estamos aquí solamente para trabajar, sino que necesitamos también una actividad de ocio. El ocio y el turismo se convierten en pilares fundamentales para ese sector senior, es importante, pero tiene los estudios que hemos realizado, yo he tenido la suerte de participar en varios estudios, y la contribución que tiene, por ejemplo, el turismo. Málaga depende muchísimo del turismo, tiene una aportación magnífica del turismo, lo conocemos los que vivimos en la ciudad y fuera de la ciudad. El turismo es importante para todos, pero sobre todo para el colectivo senior, porque incrementa la satisfacción con la vida, la quality of life, la calidad de vida, pero también hay estudios que hemos realizado a nivel europeo, a nivel de determinados países, donde además reduce muchísimo la soledad no deseada, lo que hemos comentado antes, que yo después voy a hablar un poquito de eso, ¿de acuerdo? Porque creo que es importante y es algo que está en boca de todos. Vivienda, servicios residenciales, también algo importante. Aquí en Málaga se están viendo cómo están apareciendo ya nuevos espacios, nuevas residencias de co-living, con otro tipo de co-houses y sistema de compartir vivienda, ¿no?, entre jóvenes y mayores o mayores y mayores. Y ya se está hablando sobre todo de eso poquito a poco. Tecnología, moda, bienestar, transporte, educación e información. Fíjense que la educación y la formación aparecen en el último nivel. Y aquí, por ejemplo, los tres ponentes somos catedráticos de universidad en la UMA, ¿no? Y prácticamente hemos desarrollado nuestra actividad profesional en el sector educativo, ¿de acuerdo? Pues yo voy a romper una lanza ahí después con respecto a la educación y la formación de los seniors, ¿vale? Porque creo que es algo relevante y yo creo que ese sector es importante y le confiere una ventaja competitiva con respecto a otros sectores. Después hablaré un poquito sobre eso, ¿no? Más datos. Estos datos asustan un poco, ¿no? Porque claro, yo me tengo que ir a la economía del bienestar, yo me tengo que ir al dato numérico, yo me tengo que ir a los números públicos, a las cuentas públicas. Evidentemente, ya lo ha comentado Emilio, la presión fiscal y gasto sanitario. Vamos a dar, no quiero dar muchas cifras, voy a dar las justas. Hay un ratio que, aunque Emilio lo ha comentado, realmente Emilio estaba hablando, cuando hablaba de esto, de lo que se denomina ratio de dependencia. El ratio de dependencia es muy sencillo de calcular, lo calcula el INE, lo calcula Eurostat, y básicamente un cociente transformado en porcentaje, que es en el numerador poner, ellos lo llaman población inactiva, la población inactiva es la que no está trabajando. Ahí estaríamos entre 0 y menos de 16 años y después más de 64 hacia arriba, ¿verdad? Eso estaría en el numerador. Y abajo tendríamos la población activa, es decir, los que están en edad de trabajar, 16-64. Para que se hagan una idea, básicamente este ratio lo que me mide cuántas personas hay en el numerador con respecto a una persona que está abajo. Es decir, cuántas personas abajo están trabajando o están paradas pero están buscando activamente empleo, ¿vale? Una persona de abajo, ¿cuántas hay arriba? Pues fíjese que el ratio de dependencia es 28% en el 2015 y en el 2060 vamos a pasar al 51%. Es decir, que por cada persona que esté trabajando o esté buscando un empleo, habrá 51 dependientes arriba. Son muchos, ¿no? Son muchos. Y digo yo una cosa, si aquí hemos estado hablando de longevidad y tecnología, que es uno de los objetivos de Senior T, si Emilio está comentando de que podemos vivir hasta los 100 años, ¿estaríamos dispuestos a jubilarnos más tarde porque vivimos más tiempo? Porque ahora mismo la edad de jubilación, sabemos cuál es la legal, ¿verdad? Pero la edad de jubilación real en España es menor de 65 años, la real. ¿Estaríamos dispuestos a trabajar hasta los 100 años y jubilarnos a los 80 años? No, yo prefiero jubilarme a los 65, que me paguen mi pensión pública y después a los 100 años estar con los servicios públicos garantizados públicos. Eso desde el punto de vista, mala noticia, desde el punto de vista público, desde el punto de vista económico es imposible. Es imposible. No se puede. Hay para lo que hay. Por tanto, yo quiero vivir 100, 120 años, aquello que contábamos antes en la comida de anoche, pero yo me quiero jubilar a los 65. Es insostenible el sistema. Habrá que buscar los recursos de otra manera. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que si a eso le unimos el gasto en salud, que de esto también sabemos un poquito los que estamos aquí, pues evidentemente el gasto en salud mayores de 55 años supone el 53% del gasto total, pues evidentemente en el 2015
cuando ya avancemos hacia otros años más, en el 2060 o en el 2050, evidentemente ese porcentaje. Bueno, pero esto es algo anecdótico. Esto de la presión fiscal, yo estoy seguro, Ricardo, que bueno, también se está hablando mucho de la nueva mano de obra que entra, ¿no? de la inmigración, si es necesaria o no. Pues vamos a verlo aquí en este gráfico. Ahora volveré al gráfico de aquí. Claro, pero esa tasa de dependencia en España es un poco irreal, porque eso solamente pasa en España, ¿no? Miren ustedes, eso pasa en casi todos los países europeos que he puesto ahí. Vamos a pasar de un ratio en torno al 20, 35, 40, vamos a España, que está en torno al 27, y vamos a pasar en apenas del 20 al 2100 al 60. ¿Eso es sostenible? Eso no es sostenible. ¿Habrá que hacer algo? ¿Qué es lo que habrá que hacer? No lo sé. A lo mejor la inteligencia artificial nos ayuda, Mercedes, a corregir esto y a sacar dinero de otro lado. A lo mejor la inteligencia artificial nos ayuda a ser más productivos. No lo sé, habrá que verlo, ¿no? Pero este gráfico es demoledor. Y este gráfico al final lo que te está mostrando es la sobrecarga, la presión fiscal que tiene el envejecimiento positivo de la población. Es bueno que la gente envejezca, pero habrá que ver cómo se mantiene. Otra cosa que también ha comentado Emilio es el tema de la salud. Yo pertenezco a un laboratorio en LSI, en Londres, donde se analizan determinados incentivos para mejorar la salud de las personas, sobre todo de las personas mayores. Y cuando empezamos a hacer experimentos, investigaciones, ¿no? Papers, que conocemos, ¿no? Todos los académicos, pues evidentemente vemos que hay determinadas prácticas, determinadas aplicaciones en salud que son muy positivas y que cuestan poco dinero, también lo ha contado antes muy bien Emilio, y que tienen un gran impacto en la salud de la persona. Y voy a abrir el abanico de la palabra impacto. Voy a hablar del impacto social, porque muchas veces hablamos mucho de innovación tecnológica, pero no hablamos mucho de innovación social. El impacto social es tremendamente importante. Miren, yo desde el año 2020-2021 soy evaluador de la Comisión Europea en determinados programas, programas de temas de soledad, temas de ejercicio físico. No hemos hablado, no ha aparecido aquí, o ha aparecido muy poco la palabra disability, personas con discapacidad. Oye, es que cuando envejecemos, también la prevalencia de personas con discapacidad moderada o severa también se incrementa. Y no hemos hablado mucho de esto. Y eso también tiene un coste sanitario. Y eso habrá que, cuando ponemos los gráficos, habrá que hacer una segregación, como decía Mercedes, por sexo, ¿no? Hombre, mujer, pero también por estado de salud. Si tiene una discapacidad limitante o no limitante, todo eso habrá que verlo a nivel estadístico. Pues bien, fíjense, en el tema de salud y deterioro cognitivo, un dato, personas con demencia en la Unión Europea en el año 2015, 10 millones, en el año 50, 19 millones. El problema de la salud mental es un problema tremendamente importante. Y evidentemente la inversión que tiene que hacer una determinada región, un determinado país, para que haya un mayor número de profesionales que traten este tipo de padecimientos, pues evidentemente es muy importante. Pero el tema de la salud mental también tiene una serie de efectos secundarios, como el incremento de suicidio, incremento de la soledad, incremento de muchísimos problemas relacionados. Tema de la soledad no deseada y aislamiento social. Para mí es un tema fundamental. Es una epidemia silenciosa, ¿no? Un poco como decía Emilio del cáncer de colon, ¿no? Una epidemia silenciosa que parece que no existe, pero sí que existe. Y que tiene unos efectos negativos muy grandes sobre la salud de la persona. Después comentar esto y lo dejo un poquito ahí en el aire. Claro, la soledad no deseada, hay personas que confunden la soledad no deseada con el aislamiento social. La primera gran diferencia que hay entre soledad y aislamiento social es que la soledad es una sensación, es una medida subjetiva, mientras que el aislamiento es una medida objetiva. Por ejemplo, número de hogares donde una persona mayor vive sola. Se ha incrementado de una manera importante en los últimos años, sobre todo en las zonas rurales. No hemos hablado de la diferencia entre urbano y rural, que también es importante distinguirlo en todas las métricas que hagamos. Todas esas diferencias geográficas son importantes a la hora de utilizar cualquier indicador. También lo he puesto ahí al final, ¿no? Por tanto, mientras que la soledad no deseada es un indicador subjetivo, mientras que el aislamiento es un indicador objetivo, número de personas que viven solas, mientras que la soledad no deseada, la definición es la percepción subjetiva que tiene el individuo, que tiene una carencia en cantidad y calidad de relaciones sociales. Yo puedo tener una familia, verla todos los domingos, pero sentirme solo y tener esa soledad. O puedo yo elegir vivir solo y no tengo soledad no deseada porque hay una soledad que es deseada y por tanto no hay ningún problema. Por tanto, esa diferencia es importante. Miren, le voy a dar un dato aquí. Ese gráfico que hay ahí es un gráfico de la última encuesta europea sobre soledad no deseada. Se realizó en el año 22, a nivel europeo. Ese gráfico
hay que interpretarlo bien porque hay gente que no interpreta bien este gráfico. Ese gráfico no mide la prevalencia de la soledad no deseada en Europa. Todos los estudios académicos que hay sobre soledad no deseada suelen tener, cuando lo hago por edades, normalmente suele tener una forma de U. Muy alta jóvenes y también alta personas mayores. Este gráfico lo que mide es, a través de un modelo probabilístico, un modelo muy sencillo de regresión, donde lo que se determina es qué probabilidad tiene una persona de estar o casi siempre o todo el tiempo tener ese sentimiento de soledad no deseada. Un modelo probabilístico, ¿vale? Y se ve claramente un resultado que fue muy llamativo, que se discutió muchísimo cuando hablamos de este tema en Europa, y es el elevado porcentaje de personas jóvenes que tienen ese riesgo de caer en esa soledad no deseada porque pasan casi siempre o todo el tiempo esa sensación de soledad. Y yo me digo, bueno, estos que son jóvenes, Emilio, son los que van a después ser mayores, ¿verdad? Si ya tienen una alta prevalencia, que esto no es prevalencia, pero te lo está midiendo en términos probabilísticos, que los que tienen más riesgo son los jóvenes en comparación con los mayores, ¿no? Es verdad que después, sí, ahí está cortado el año 80, en una edad de 80. Si avanzáramos en el 80, se produce un incremento, ¿de acuerdo? Un incremento porque, bueno, va asociativo a la cronicidad, mayor número de patologías, todo ese tipo de cosas a partir de una determinada edad. Pero esto es un toque de atención, porque muchas veces asociamos soledad no deseada a las personas mayores, pero es que la soledad no deseada también lo tienen los jóvenes. Tendríamos que hacer desde el lado del ayuntamiento, ponernos solamente en el área de asuntos sociales, sino en el área de juventud, porque es que son el futuro, ¿no? Como comentábamos anteriormente. Y de esto no se habla mucho, ¿de acuerdo? Personas mayores. Hombre, yo no me considero una persona mayor ni senior todavía, aunque bueno, ya tengo una edad, ¿no? Y unas canas y todo lo demás, ¿no? Pero cuando hablamos de senior, hay que hablar también de empoderamiento, hay que hablar también de la importancia del capital humano que nosotros tenemos aquí, en esta sala. Por ejemplo, ¿no? La muestra que tenemos aquí, 70, 80 personas que estamos aquí. Les voy a dar un dato que a lo mejor poca gente conoce. Emprendimiento senior. Es raro, ¿verdad? Pero si yo lo que quiero es jubilarme, ¿cómo voy a emprender? Yo lo que tengo ganas ya de quitarme de en medio. No. Pues se está produciendo una tendencia a nivel europeo de que las tasas de emprendimiento senior están incrementándose de manera importante. ¿Por qué? Porque el emprender significa socializar. Y la salud es física, mental y social. Por tanto, me he jubilado, pero no sé qué hacer. Estoy ya cansado de muelle uno para arriba y para abajo y de paseo del perro para arriba y para abajo. Voy a emprender. Pues ese fenómeno del emprendimiento, sobre todo además, si vemos el emprendimiento senior, suelen ser empresas sociales. Ya no buscan un ROI positivo, sino lo que buscan es una rentabilidad social, una contribución, devolverle a la sociedad a aquello que han obtenido en términos de formación, en términos también de cuidados, ¿no? Sanitarios a lo largo de su vida. Y fíjense, empresas fundadas por mayores suelen tener una supervivencia mayor que las que no son creadas por seniors. Es un dato interesante, ¿no? Por tanto, es una especie de ánimo a todos los que estamos aquí. Y además, no nos tenemos que olvidar de que ellos tienen una experiencia. Yo, por ejemplo, en la Facultad de Economía, Emilio, Mercedes, muchas veces, hablando con mis compañeros, que dan contabilidad, que dan dirección financiera, les digo, si estáis explicando contabilidad y dirección financiera, lo lógico sería que hubierais creado una empresa, ¿no? Es como decirle a un médico que opere cuando no ha operado nunca, ¿no? Para los economistas nos pasa un poco. Yo soy muy crítico, con cariño siempre, ¿no? Pero soy muy crítico con mis compañeros. Oye, estáis dando cosas que después realmente no la habéis aplicado, no tenéis esa expertise en emprendimiento, ¿no? Y creo que les falta mucho a la universidad en esa materia, ¿no? Educación y empleabilidad, lo hablaba Emilio. Y voy a poner el caso real de la Universidad de Málaga. En la Universidad de Málaga hay un aula de mayores. La conocemos todos, ¿verdad? Hay aproximadamente unas 2.500 a 3.000 personas. Pues bien, a nivel europeo, ese sistema no gusta. Y no gusta porque realmente son instalaciones y espacios donde solamente hay personas mayores, porque no se pueden integrar las personas mayores en el propio espacio de integración con las personas jóvenes, que tenemos muchísimos alumnos. Porque se ha demostrado, se ha reconocido, se ha investigado que la interconexión de mayores con jóvenes favorece no solamente la transferencia de conocimiento y expertise del mayor al joven, sino que mejora la calidad de vida del joven y del mayor. No lo metamos en un aula donde no interaccionen, ¿vale? Por tanto, habrá que rediseñar un poquito. Yo sé que esto a Mercedes le encanta este tipo de historias,
pero a mí me encantan todavía mucho más. Es lo que se llama universidades amigables con la edad. No aislarlo, sino integrarlo. Hacerlo partícipe en una cafetería donde haya jóvenes y mayores y en una clase, en nuestra clase, que haya también ese colectivo. ¿Por qué no? Nunca es tarde para aprender. Plataformas interactivas, ¿no? Donde haya personas mayores y jóvenes, por ejemplo, temas de un caso real, ¿no? De plataformas para reducir la soledad no deseada, como el caso de una empresa malagueña, además apoyada de una manera importante por la Fundación Unicaja, que es Hagamos Hogar, de la cual yo soy fundador y que participa en labores donde buscamos reducir la soledad no deseada a través de una plataforma tecnológica con un algoritmo de la tipología que ha comentado Mercedes, donde buscamos el mejor scoring de compatibilidad entre un mayor que tiene una casa, tiene habitaciones vacías porque tiene un efecto de nido vacío porque se han ido sus hijos, y tiene esas habitaciones y encima tiene soledad no deseada. Una manera de reducir eso es, voy a compartir, suena un poco raro, ¿no?, compartir una habitación de mi casa con otra persona mayor que tiene ese problema o incluso con una persona joven, ¿no?, y hacer ese intercambio intergeneracional de una manera positiva. No hemos hablado tampoco mucho, yo sé que esos temas le gustan mucho a Gonzalo, que es la salud conectada, la salud electrónica, el e-health, el m-health, todo este tipo de cosas son muy importantes. Y este tipo de cosas, la monitorización, los devices, los horarios, todo eso es tremendamente importante porque al final el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas es muy importante, no solamente de las personas mayores, sino de todas, ¿no? Mejor diagnóstico, mayor eficiencia, no eficacia, eficiencia en la atención, no es lo mismo eficacia que eficiencia, y una reacción rápida ante reacciones adversas a medicamentos. Tema de vigilancia inteligente, de vivienda inteligente, pues bien, yo voy a contar lo que conozco bien también. En Málaga tenemos un proyecto, hemos no participado directamente, pero lo conocemos, que es Vivir en Casa, un proyecto de monitorización con robots de personas con un grado de discapacidad importante, donde facilitaban las tareas de esas personas en el hogar y, por tanto, contribuía a esa mejora de la calidad de vida. Oye, pues vamos a ir por esa línea, ya se están haciendo cosas, ¿no? Movilidad autónoma. El tema de la movilidad y de la logística. Caso real también, un pueblo que no voy a decir. Es que, Ricardo, soy una persona mayor, tengo soledad no deseada y es que han puesto un centro de participación activa en un sitio donde hay una cuesta tremenda que no puedo subir porque tengo problemas de movilidad y además que no llega el autobús allí. ¿Cómo voy a ir si que no puedo ir allí? Pero no un problema de mi movilidad, un problema de una movilidad dentro del propio territorio que no me permite acceder a ese servicio. Ese tipo de cosas. En Estados Unidos sé que se está haciendo mucho con respecto a este, en Londres también, y es algo que tenemos que... Tema de robótica, que tampoco hemos comentado, pero tampoco hemos hablado mucho, ¿no? Desarrollo de robots de compañía, este programa que yo decía de Vivir en Casa y apoyado también por fondos Next Generation, para las tareas sencillas, ¿no? El tema de tomar las pastillas, ¿no? Recordarte que te tienes que tomar las pastillas. Ya existen muchas cosas, ¿no? Turismo plateado lo contaba antes, ¿no? O turismo senior o turismo social también. Es que el turismo, todo el mundo no puede hacer turismo. El Inserso, que lo conocemos todo el mundo, es un ejemplo a nivel mundial de turismo social y turismo sostenible, que le da la oportunidad a las personas mayores hacer ese ocio, disfrutar también con otras personas mayores o con otras personas de otra edad y, por tanto, contribuir a su mejora en todos los sentidos, no solamente de calidad de vida. Eso yo sé que se está haciendo mucho y es importante. Obstáculos, problemas que yo veo aquí, o problemas que también la Comisión Europea ha detectado, la falta también de estándares, ¿no? O de protocolos, digamos, que nos permitan, digamos, conseguir economías de escala. Es decir, ¿para qué vamos a inventar la rueda si podemos hacer algo protocolizado, avalado, certificado, ese sello que decía ella, Mercedes, en el término de los algoritmos, que me parece una idea extraordinaria y cuenta con mi apoyo en todo lo que pueda? Pues ese tipo de cosas, evidentemente, facilita muchísimo la escalabilidad del producto y el servicio que tú diseñes. Financiación. Aquí, evidentemente, no hemos hablado tampoco mucho de los servicios sociosanitarios, de los cuidadores formales e informales, pero evidentemente la falta de financiación es algo tremendamente importante. El tema de la madurez tecnológica. Yo creo que todavía estamos en determinado, por ejemplo, en el tema de la movilidad, los coches autónomos y toda la historia, estamos todavía un poco en pañales, ¿no? Y tenemos muchas dudas, o somos muy reacios todavía a montar en un coche sin un conductor porque puede tener algún problema, alguna dificultad, ¿no? Todo ese tipo de cosas al final es una barrera cultural importante. Habilidades digitales, es justamente lo que quiere hacer Senior TIC, favorecer el desarrollo de habilidades digitales de los seniors para orientados sobre todo a determinados servicios. Seguridad en los datos, tampoco hemos hablado de esto. Cuando estamos hablando de datos de salud, este también es un tema que yo sé que a Gonzalo le interesa mucho, y es que yo no voy a compartir mis datos de salud con nadie, ¿no? Para que después con un algoritmo que comentaba Mercedes me bombardeen con determinados productos, medicamentos, servicios y me saturen en lugar de aclararme las ideas, me las compliquen.
Cuidado porque los datos de salud están tremendamente protegidos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y después hay otro tema que me voy a parar un poquito aquí también. Es una palabra un poco rara. Es la palabra edadismo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes sufren edadismo o lo han sufrido de una manera muy intensa durante la pandemia o después de la pandemia. Pues la pandemia no podíamos salir. Pero después de la pandemia, ¿cuántos de ustedes a lo mejor han ido a un banco y no la han atendido de manera presencial o de manera personal, verdad? Y le han dicho, vaya usted al cajero, oiga, es que yo no tengo una habilidad, no tengo unas skills, no tengo unas competencias para hacer lo que quiero hacer en un cajero, necesito que me atienda alguien. Por tanto, me he sentido discriminado cuando he ido a un banco o cuando he ido a una propia administración pública y no me han atendido como se debería atender a ese colectivo senior. Por tanto, el edadismo es un tema tremendamente importante y aquí lanzo una idea. Para combatir el edadismo, la Unión Europea está poniendo muchísimos recursos, muchos, pero creo que tienen un problema. Porque, claro, participan las empresas, el sector público, las tecnológicas, los que tienen que hacer los aparatitos, toda esta historia. Pero ahí creo que hay una carencia, y ahí creo que es una oportunidad para Senior Tip, hay una carencia de escuchar a los usuarios. ¿Cómo defino yo algo si no le pregunto al usuario qué es lo que quiere, cómo lo quiere, qué usabilidad le va a dar? Por tanto, a nivel europeo es importante escuchar a los usuarios. Dentro de ese grupo que se llama Stakeholders, tenemos que meter a los usuarios, a vosotros, a nosotras, a todos, como decía muy bien antes Carlos, ¿no? Y eso es algo que muchas veces a nivel nacional y a nivel local no se hace. Cosa que parece tan sencilla, que no tiene mucho coste, pero no se hace. Un problema importante. Por tanto, el edadismo es algo que poco a poco irán apareciendo nuevos estudios. Aquí no voy a hablar mucho porque hay gente que sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Revolución digital en sanidad, servicios sociales, los cuidadores formales e informales que hemos hablado antes, las soluciones TIC. Lo que me interesa un poquito más es el envejecimiento activo y la prevención. El otro día me preguntaban, bueno, Ricardo, si tú sabes que la soledad no deseada es un problema importante dentro del sector senior, ¿hay alguna manera de prevenirla? ¿Hay estudios que me digan qué rentabilidad tiene prevenir la soledad no deseada? Hay estudios, y voy a dar datos reales. Por cada euro que se invierte en prevenir la soledad no deseada, la rentabilidad, el ROI, está entre 3 y 7 euros. ¿Por qué invertir en prevenir en soledad no deseada tiene un ROI, tiene una tasa interna de retorno positiva de entre 3 y 7 euros? Porque si yo prevengo la soledad no deseada, reduzco el gasto sanitario, reduzco el gasto en medicamentos, reduzco el gasto sociosanitario, contribuye en definitiva a reducir esa carga, a lo mejor por ahí es por donde tendríamos que ir también, ¿no? Para reducir esa presión fiscal del envejecimiento que yo comentaba antes, con esa tasa de dependencia tan elevada, ¿no? Por tanto, el envejecimiento, la prevención, favorecer pautas de vida saludable, de vida sana y sobre todo más cuando uno va incrementando su edad. Todo este tipo de políticas, desde el punto de vista europeo, son tremendamente importantes. Participación laboral, ya lo he contado, el emprendimiento senior, universidades amigables, lo he contado, innovación en la vida independiente. La persona mayor, estamos cansados, aquí hay personas que saben mucho más que yo sobre el tema de las residencias, ¿no? La persona mayor donde quiere vivir es en su casa, no en una residencia. Y quiere vivir en su casa, con su colchón, en su cama, con su foto, con su piano, con su comida y con su cocina. Cuanto más tiempo alarguemos de manera con calidad de vida esa permanencia de la persona en su espacio vital, en su casa, en su castillo, como yo digo, muchísimo mejor será para todos. Lo que pasa es que también necesitamos apoyo tecnológico, cuidadores formales, informales, todo ese tipo de cosas va en la misma línea, ¿de acuerdo? Para terminar, ¿es una carga demográfica? Sí. Evidentemente el envejecimiento está ahí, no lo podemos ocultar. Creo que es el resultado positivo de todos los avances sociales, tecnológicos, económicos, esfuerzos de las anteriores generaciones, que nosotros podamos llegar hasta los 100 años, eso es un logro de las generaciones anteriores, que hay que reconocérselo y hay que aplaudirlo, yo lo aplaudo siempre, ¿vale? Pero evidentemente, como motor vital que es a nivel de crecimiento, tenemos que pensarnos, parar un poquito y decir, bueno, también tenemos una serie de retos que tenemos que afrontar, ¿no? Establecer esos estándares, normas comunes, interoperatividad, tecnología, soluciones digitales accesibles, que la podemos acceder. Porque claro, de nada me vale diseñar un aparato que una persona mayor, por restricciones económicas, no pueda acceder a él, ¿no? ¿Para qué me vale una tecnología magnífica si nadie después puede acceder a ella o las barreras de entrada económicas son muy elevadas?
Y después, para mí, un tema importante que es la formación. Y vuelvo a lo que comentábamos antes, ¿no? Aquí tenemos 3 profesores de la UMA, formación. Para mí la formación es la clave. La formación reglada, no reglada, formal, informal, lo abro todo, ¿no? Pero sobre todo yo demando que esa formación también venga desde el lado de la administración pública. Porque muchas veces nos encontramos con problemas de inmovilismo, de esto no lo hago porque como lo he hecho siempre de otra manera, pues soy un poco reacio al cambio. Entonces yo creo que con campañas de formación, de información, de que todo este tipo de datos los conozcan ellos, aquí hay gente de la administración pública, además amigos nuevos, amigos míos, amigos nuestros, ¿no? Que ven claramente que les faltan una serie de recursos, una falta de skill, una falta de habilidades y competencias para afrontar todos los retos de aquí. Y aquí podemos ayudar mucho, sobre todo la parte académica. Herramientas adecuadas puede transformarse en una de las mayores fuerzas de crecimiento, impulsando tanto la riqueza como la calidad de vida de los ciudadanos mayores. Yo, para terminar, quiero quedarme con una reflexión, ¿no? Y eso, sobre todo, más que mirar hacia atrás, mirar un poco hacia adelante. Convertirnos también nosotros en motores de cambio, en motores de co-creación. No como decía también Carlos, ¿no? Que cuenten con nosotros, que nos pregunten, que queremos formar parte de ese proceso de innovación, que no nos dejen a un lado, que no nos pongan como una maceta aquí en una esquina, ¿no? Sino que participemos en esa co-creación y que evidentemente busquemos también el impacto social y también, para terminar, algo que ha dicho Mercedes, que estoy totalmente de acuerdo, que es también el impacto medioambiental de la IE, de la inteligencia artificial, es decir, el impacto medioambiental, que es una estrategia transversal en la Unión Europea, el social y el medioambiental. Evidentemente ahí nos estamos jugando muchas cosas, porque a veces nos estamos cargando nuestro medio ambiente para después utilizar esos algoritmos, esas respuestas rápidas que obtenemos, ¿no? Por tanto, estamos en un momento tremendamente importante, bonito, también estratégico, y que por supuesto tenemos que participar todos. Muchísimas gracias.